Hola chicos, me alegra poder saludarlos una vez más. El día de hoy les traigo un tema bastante subjetivo, pero intentaremos estudiarlo un poco y bueno, este tema es en busca de sabiduría e inteligencia. Es por eso que evaluaremos lo que nos indica la palabra de Dios en Job, pues nos dice que Dios conoce la ubicación de estas dos. Así que primero, pues leeremos dos preguntas que los chicos de la imagen están intentando investigar. Y las encontramos justamente en Job 28:20 que nos dice: ¿de dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? A lo mejor, al igual que yo, en varias ocasiones has escuchado a alguien decir que tenemos que ser sabios en las decisiones que tomamos, en cómo actuamos y en lo que expresamos o hablamos con los demás. O nos han expresado que hemos sido inteligentes o pilas en el colegio o haciendo algo que se nos da muy bien hacer. Sí, lo que sea, dibujar, cantar, tocar algún instrumento musical, hablar algún idioma o trabajando con números, no lo sé. Pero la pregunta importante aquí, justo en este momento, es ¿de dónde provienen estas dos? Estas dos cualidades que son tan importantes y quizá a muchos nos parezcan difíciles de obtener. Porque pensamos que a lo mejor y los demás demuestran ser más sabios e inteligentes que nosotros. Sin embargo, la sabiduría e inteligencia que como cristianos debemos anhelar no son las mismas que impresionan al mundo. Y lo cierto es que en este libro, en palabras de Job, podemos descubrir la respuesta a varias preguntas, como qué son, de dónde proceden, en dónde podemos obtenerlas y cuál o cuáles serían las razones por las cuales no las obtendríamos. Así que veremos el primer cuestionamiento cuya respuesta se encuentra en Job 28:28 y nos dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Saben, así como este versículo, hay muchos otros que nos recalcan que es la verdadera sabiduría. Y sé que todos ustedes conocen que precisamente el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que viene a confirmarnos lo dicho por Job. Y hay otro versículo que menciona que quienes practican sus mandamientos poseen buen entendimiento, lo que podemos relacionar precisamente con la inteligencia, que nos lleva al apartarnos del mal, diferenciándonos de quienes no se encuentran en el mismo sentir, no actuando de manera indiferente con quienes no creen en lo que nosotros, sino por el contrario, actuando pacientemente con la sabiduría de Dios, reflejando la misericordia de Dios y que precisamente Él tuvo primero con nosotros. El Señor nos insiste en seguir la dirección establecida por sus mandamientos y preceptos, poniéndolos por obra para que podamos llegar a ser personas inteligentes y sabias. Pues una vez cumplidos sus mandamientos estaríamos sometiéndonos a la voluntad de Dios, que sería precisamente el temor hacia Dios en nuestro corazón, reflejado en nuestro diario vivir. Y aunque la sabiduría e inteligencia del mundo va más a lo que el ser humano puede enseñarle o demostrarle a la humanidad y a lo mejor impresionar al mundo con palabras cultas o conocimientos de diferentes ciencias, nuevos descubrimientos y demás, a diferencia de todo lo anterior, la sabiduría que procede de Dios tiene inmersos otros fines, que conoceremos en Santiago 3:17, que nos indica: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Lo que nos deja claro que la sabiduría que proviene de Dios en realidad busca difundir paz, que es limpia, sin mancha, que permite que seamos amables con quienes nos rodean y no solo con quienes fueron buenos con nosotros, definitivamente no. Pues así como Jesús nos dio el ejemplo en su recorrido por la tierra, nosotros también debemos tratar de manera amable y benigna a todos y pues esto trata de dar para los demás lo mejor que tengamos para dar y lo mejor que seamos y que además lo que hagamos por los demás sea bueno en esencia. La sabiduría de Dios nos permite ser misericordiosos con quienes nos rodean, compasivos, poder ponernos en su lugar y ayudarlos cuando nos es posible hacerlo. Y todo esto trae buenos frutos a quienes lo practican, o sea que su recompensa es gratificante. Pero hay algo importante y es que no se trata de que sea fingida, de hecho es precisamente lo que no quiere Dios, es decir, esta no debe ser con hipocresía, es decir,
que debe ser genuina o sincera, llevarla a nuestra vida cotidiana, que sea parte de nuestro diario vivir. Aparte es importante que al practicarla, pues esta sea sin titubear o dudar. Es decir, no se trata de ser de una forma con unos y de otra con otros. Esto debe ser imparcial todo el tiempo. Pero, ok, ya hablamos sobre qué son cada una de ellas, pero a mí me interesa saber quién la posee. ¿Cómo accedo a ella? Bueno, veamos Job 12:13, que nos dice lo siguiente. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Este versículo nos aclara y descubre en dónde podemos encontrar tanto la sabiduría como la inteligencia, pues ambas proceden de Dios. Así que no podemos encontrarlas en nadie más. El camino está claro y ha sido trazado. Ese camino nos lleva por los mandamientos y estatutos establecidos por Dios para ser agradables delante de Él. Pero, dejando claro que Dios es el único sitio en el que podemos y debemos buscar. Ahora, ¿qué debo hacer para encontrarlas y obtenerlas? Ya hablamos de obedecer lo establecido por Él, pero ¿cómo lo encuentro? Si yo he practicado todo esto, pero aún siento que no la tengo. Bueno, la verdad es tan sencillo como pedir. Es en serio, veamos lo que nos dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Ves cómo la misma palabra nos invita a pedirla? Y a lo mejor estés pensando, pero ¿cómo así? ¿Así tan fácil? Pues sí, pareciera que no es nada más que solo decir algunas palabras para que Dios nos la conceda. Pero pasa que no es pedir de cualquier forma, sino pedir con fe, que es la palabra clave en esta petición. Así que veamos lo que nos dice el versículo 6 del mismo capítulo. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que es inconstante. De hecho, este versículo ya lo hemos estudiado antes, sin embargo, un simple pero marca la diferencia entre pedir y pedir con fe. Pues aunque la palabra fe es muy corta, lo cierto es que es sumamente importante, poderosa y difícil de practicar, porque como seres humanos estamos acostumbrados a creer en lo que vemos y solo en lo que pueden comprobarnos, ¿cierto? Y cuando pides algo que es palpable, como yo qué sé, un juguete o ganar un curso, pues nos es más sencillo creer, pero la sabiduría y la inteligencia, como podemos comprobar que las hemos recibido. Lo cierto es que es algo que no vemos ni palpamos, pero que se evidencia en nuestro actuar. Será visible ante quienes nos rodean y te hará distinto de quienes no han creído y por lo tanto no han recibido. Te hará distinto porque te acercará a la imagen que Dios desea de ti ante el mundo. Pero como bien has escuchado, es imprescindible que creas porque de lo contrario jamás llegará. Dicho esto, responderemos otro de nuestros cuestionamientos, que es ¿qué evitaría que las reciba? Y aunque parte de esta pregunta fue respondida ya, intentaremos profundizar un poco más y veremos Santiago 1:7 para esto, que nos dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y como quizá ya habrán notado por la cita, estas son las palabras que continúan tras los últimos versículos que hemos leído, haciendo referencia a quien realmente dude o escasee de fe al pedirlas, no debe siquiera imaginar que las obtendrá, por cuanto no confió realmente en que podría recibirlas de Dios. Así que sería precisamente la falta de fe la que podría interponerse entre tú y el obtener la sabiduría de Dios. Por otro lado, Santiago 4:3-4 nos indica, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En estos dos versículos podríamos englobar por qué en muchas ocasiones no recibimos lo que pedimos, y en este caso pretendemos orientarlos al no recibir sabiduría e inteligencia de Dios. Y saben,
que aunque nosotros en ocasiones creemos saber por qué es que pedimos algo, en realidad Dios conoce las intenciones del corazón que le pide. Y es importante que cuando se las pidamos a Dios, esa petición no sea para vanagloriarnos o para sobresalir entre el mundo. Es importante que sea para agradar a Dios, que nuestra intención sea ser cada día más cercanos a lo que Dios desea que representemos y no lo que el mundo quisiera ver en nosotros. Pues claro, nos indica que si pedimos para nuestro propio beneficio, alabanza o deleite, no habrá forma de que nuestra petición sea respondida. Por otro lado, no quiero que te asustes cuando escuchas "oh almas adúlteras", pues puede que la palabra suene fuerte, pero en realidad creo que podemos interpretarlas como infidelidad del alma. Es decir, tú sabes, al igual que yo, que quienes se esmeran por ser aceptados por el mundo, quienes buscan realizar acciones que agraden al resto, quienes actúan como la masa, es decir, como todos lo hacen sin buscar ser distintos, quienes a pesar de llamarse a sí mismos en ocasiones creyentes, cristianos o como ellos prefieran, realmente no serán agradables delante de Dios, sino se someten realmente a lo que Él pide de nosotros. Pues es imposible agradar a dos señores y lo establece la Biblia. Pues se actúa de una forma, agradará a uno, pero desagradará al otro, y viceversa. Y este versículo nos deja claro que no podemos ser amigos del mundo, es decir, practicar lo que practica el mundo, pues entonces, ¿qué seríamos sino parte del mundo? Y sabes que ser del mundo nos lleva irremediablemente a ser enemigos de Dios. Y como tales, nos sería completamente imposible adquirir sabiduría e inteligencia de procedencia divina. Así que estas serían las dos razones que nos impedirían de alguna forma nuestro objetivo. Así que te invito a detenerte y analizar lo que estás haciendo, si crees que vas por el camino correcto o si es necesario realizar cambios. Y si los haces, asegúrate de que estos sean los correctos y que sean guiados por Dios para tu acercamiento a Él. Ahora, quisiera que conociéramos el valor de estas dos cualidades que hemos estado estudiando. Para ello, veremos algunos versículos de Proverbios. El primero se encuentra en el capítulo 16 y su versículo 16 también, que dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Yo sé que tú has escuchado del precio tan elevado que tienen sobre la tierra el oro y la plata. Es bastante alto, de hecho. Y para tu sorpresa, resulta que la sabiduría y la inteligencia están valuadas con un valor superior a estos dos, por cuanto proceden de Dios y no son accesibles, sino para aquellos que de corazón le buscan. Además, Proverbios 8, 11 al 12 nos dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear. No es de compararse con ellas. Yo soy la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Vemos que además de superar el valor del oro, la plata, también son mucho más preciadas aún que las piedras preciosas, dígase diamantes o rubíes, gemas, todas en las que puedas pensar, no importa. La sabiduría es más valiosa que todas estas. Además, nos dice precisamente que son más valiosas que cualquier cosa que pudiésemos desear. No lo sé, piensa tú, ¿qué podrías desear? Lo que sea que hayas pensado, la sabiduría es más preciada que todas esas cosas. Y la Biblia nos menciona que habita en la cordura, que se refiere a que está capacitado para pensar y obrar con buen juicio, que es sensato, prudente, responsable, reflexivo, y precisamente el dinero no las puede comprar, pero tú y yo sabemos quién la guarda y cómo podemos adquirirla. Además, aunque hay muchas ciencias en el mundo, esta encuentra la suya en el consejo. Y sabes, hay otro versículo que nos lo confirma diciendo que el sabio escucha el consejo. Y sabes, escuchar no es lo mismo que oír, pues escuchar implica prestar atención, atesorar y aprender de ello para llevarlos a la práctica. Mas el necio considera que lo que él hace está bien, por lo que no está dispuesto a recibir consejo ni corrección alguna. En sus planes simplemente no se encuentra el cambio, pues es sabio en su propia opinión, aun cuando lo que hace no esté bien. Lo que evidencia que la carencia del temor de Jehová en el corazón del ser humano,
pues los vuelve necios e insensatos, y esto no es agradable ante los ojos de Dios de ninguna forma. Ahora veamos Proverbios 8:14 que nos dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Este versículo nos permite ver que la sabiduría se complementa con la inteligencia, pues esta también procede del guardar el consejo que nos permitirá evaluar con buen juicio todas las circunstancias, dirigiéndonos hacia el camino correcto, guiándonos a tomar buenas decisiones, decisiones con la aprobación de Dios. Y esta además posee el poder que debemos aprender a utilizar para bienestar de los demás, no por un beneficio propio egoísta solamente, sino buscar hacer el bien justo como Jesús lo haría, pues Él da a cada quien conforme a lo que sabe somos capaces de emplear correctamente. Y bueno, finalmente, ¿de qué trata todo esto? Bueno, es que puedes ser sabio e inteligente para el mundo, porque eres competente en alguna materia de estudio específica o en varias. Y no está mal, de hecho es importante para vivir sobre la tierra, es decir, una carrera universitaria es importante para nuestra vida terrenal, pero no obtendremos ningún beneficio si esta no está acompañada del temor de Dios, que nos lleva a recibir la misericordia y bendición de Dios. Es decir, nada puede ser próspero fuera de Él. Y como bien sabes, ese temor y el poner en práctica lo que Dios demanda de nosotros es lo único que nos permitirá llegar a obtener esa vida eterna que Él nos ha prometido. Es por ello que la sabiduría de Dios es superior en importancia que la sabiduría que impresiona al mundo. Ahora te pregunto, ¿cuál deseas más? ¿Y qué harás para obtenerla? Dejo estas preguntas, pues, para que las analices y actúes conforme a lo que Dios deposite en tu corazón hacer. De esta forma quiero pues pedirte que inclines tu rostro y me acompañes en esta oración especial. Señor amado, nos presentamos delante de ti, primeramente agradeciendo por tu fidelidad y misericordia demostradas en nuestro diario vivir, agradeciendo por nuestra salud y nuestras familias, porque nos tienes con bien. Gracias por nuestra lección del día de hoy. Ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón conforme a tu voluntad y a llevarla a la práctica cada día conforme a ti te plazca que lo hagamos. Disponemos de nuestro corazón para que obres de acuerdo a tu misericordia para con cada uno de nosotros en Él. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Así que de esta forma yo me despido, chicos, y pues definitivamente espero poder pues verlos pronto y que se encuentren totalmente bien y que Dios los bendiga.